¿Qué es la acromegalia? Es una enfermedad endocrina que consiste en la producción excesiva de hormona de crecimiento, la cual es generada por la estimulación crónica de las células somatótropas. Como consecuencia, tiene el crecimiento y la proliferación de estas mismas. La población afectada por esta enfermedad son los adultos. La hormona de crecimiento humana es secretada por la adenohipófisis y actúa uniéndose a los receptores homodímeros en la membrana celular. Sus acciones a nivel celular están mediadas por receptores de la superfamilia y receptores de citocinas. La llegada del ligando produce una dimerización y cambio conformacional del receptor de GH. Las afecciones de esta enfermedad son causadas por alteraciones en la vía de señalización, que consiste en la llegada de un ligando. El primer mensajero o ligando llega al receptor y activa una respuesta intracelular. Estos ligandos pueden ser moléculas hidrofílicas o hidrofóbicas y se unen a receptores de membrana. Activan proteínas efectoras. Existen dos tipos de receptores, los intracelulares y los extracelulares. Dentro de los extracelulares existen tres tipos. En los receptores de tipo 1, los ligandos que activan este receptor son factores de crecimiento epidérmico, derivados de plaquetas, sistema nervioso e insulina. Dentro de este tipo de receptores se encuentra el receptor de tirosina sinasa RTK. Los tipo 2 son receptores asociados a canales iónicos que se encuentran en las células que son eléctricamente excitables. Un ejemplo son los receptores nicotínicos para acetilcolina. También los canales de sodio, cloro y potasio. Son regulados por neurotransmisores y aumentan la concentración del calcio dentro del citoplasma. Los tipo 3 son receptores asociados a proteínas G. Estos activan o inhiben la adenilciclasa y activan la fosfolipasa C. Cuando la adenilciclasa se activa mediante estos receptores, el ADP se convierte en AMP cíclico y estos se unen a una proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, llamada pKa. El primer mensajero fosforila proteínas. En cuanto a la transducción, las proteínas efectoras generan los segundos mensajeros. Estos se logran difundir por la membrana para llegar hasta el núcleo y es ahí donde cumplen su propósito de transcribir el ADN para cambiar ciertas funciones. Existen diferentes tipos de segundos mensajeros, como el AMP cíclico, que activa la proteína sinasa A, el GMP cíclico, que activa la proteína sinasa G y abre canales catiónicos, y productos derivados del fosfatilinositol difosfato, como el diacilglicerol, que activa la proteína sinasa C, el IP3 o inositol trifosfato, que abre canales de calcio en el retículo endoplásmico, y el mismo calcio, que conduce a la activación de la calmodulina y funciona como una proteína interruptora de que media actividad celular. Es importante recordar que los segundos mensajeros desfosforilan proteínas. Después de que el segundo mensajero llegue al núcleo, algunas proteínas cambian su función o el material genético muta y cumple funciones diferentes. Estas moléculas controlan procesos metabólicos dentro de la célula, por ejemplo el crecimiento y diferenciación, sintetizan y liberan proteínas y finalmente forman parte de los componentes intra- y extracelulares, por lo que su cambio causa reacciones en el organismo. En la acromegalia, la llegada del ligando, es decir, la hormona de crecimiento, llega al receptor o GHR y produce la dimerización y cambio conformacional del mismo. Seguido, bajo estas condiciones, el receptor contacta una proteína que tiene actividad tirosina sinasa, la proteína YAC. Esto provoca la formación del complejo receptor YAC y genera así la activación y fosforilación del receptor en residuos de tirosina. Estos cambios celulares ocasionan afecciones a nivel sistémico. En la fisiología normal, el eje hipotálamo-hipófisis es un sistema que mantiene la regulación y el equilibrio de los niveles de hormonas. Cualquier lesión compromete la función de estas estructuras y altera la función de dichas hormonas. La adenohipófisis secreta 6 hormonas distintas: la prolactina, la hormona de crecimiento, la hormona luteinizante, folículo estimulante, tirotropina y corticotropina. La hormona de crecimiento como hormona abundante es necesaria para el crecimiento lineal. Sus picos de liberación se producen mayormente durante el ejercicio, sueño y bajos niveles de glucosa en sangre. Actúa induciendo la formación de IGF-1, que es producido por el hígado y está involucrado en desarrollo de tejidos. Alteraciones en este proceso fisiológico normal ocasiona trastornos endocrinos, que son el resultado del compromiso de las glándulas endocrinas y o sus tejidos diana. Uno de estos trastornos es la acromegalia. Esta enfermedad se debe a la hipersecreción crónica e inapropiada de la hormona de crecimiento. La mayoría de los pacientes con acromegalia producen adenomas hipoficiarios productores de GH, resultando en el exceso de IGF-1. Los efectos promotores de la IGF-1 llevan a la proliferación característica del hueso, cartílago y tejidos blandos, e incremento de tamaño en otros órganos. Como ya se mencionó, un exceso en la hormona de crecimiento que puede estar ocasionado por un tumor en la hipófisis lleva a la producción excesiva de IGF-1, que causa agrandamiento de las manos y pies, piel engrosada, lengua agrandada y protrusión del maxilar inferior. Otros signos de la acromegalia son la hiperhidrosis, la intolerancia al calor, es decir, mucha sudoración, el letargo, la fatiga y el aumento del requerimiento del sueño, la piel fría y la resistencia a la insulina. Es importante mencionar que los signos y síntomas antes mencionados no ocurren de manera repentina. Esta enfermedad usualmente se desarrolla de manera gradual, por lo que no siempre se detectan los cambios físicos que ocurren. Es importante un diagnóstico adecuado y temprano para empezar con el tratamiento, ya que si no se atiende, conlleva complicaciones muy severas.